Hola, buenos días a todos, bienvenidos, por favor, pueden tomar asiento. Vamos acomodándonos para la palabra que hoy tiene el Señor preparado para cada uno de nuestros corazones. Y hoy es un día particular, no sé si ustedes lo recuerdan, lo han notado, pero el último día de servicio aquí es el 21 de este mes, lo cual indica que hoy es nuestro último ayuno en este lugar. Sí, eso es una bendición. Hoy estoy muy contento y esta mañana yo se lo decía a Papito Dios, le decía, uy, Papito Dios, esta es la última prédica que me permites realizar desde el púlpito en este lugar, que a través de 18 años ha sido una gran bendición para muchísimos corazones, donde se han transformado muchísimas vidas. Obviamente no es el espacio, no es el lugar, es Dios, pero Dios nos ha regalado este lugar y pues es algo que quiero que tengamos en cuenta. Y como siempre vamos a iniciar toda nuestra actitud, toda nuestra actividad, todas nuestras cosas de las manos de Papito Dios y ponerlo en oración. Entonces vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos por este hermoso y maravilloso momento que nos permites en esta mañana de sábado, Señor, donde podemos congregarnos en tu poderoso nombre, Señor, donde anhelamos, Señor, y ponemos delante de ti las cargas que queremos dejarlas a un lado, ponerlas a tus pies, llevarlas a la cruz, Papito Dios, para que tu yugo liviano sea el que hoy carguemos, Señor, que esta palabra que nos vas a regalar, Papito Dios, transforme nuestro corazón, empezando por quien te habla, que cierres mi boca, Papito Dios, que no sean palabras de hombre, Señor, y que seas tú, Papito Dios, porque esta prédica la preparaste, la elaboraste tú desde la eternidad, Señor, es para hoy, Señor, tú tienes absolutamente todo bajo control, no hay nada, Señor, que se escape a tu voluntad, Señor. Y hoy te doy gracias por estos corazoncitos que nos conectamos hoy, Papito Dios, las personas que han dispuesto de su tiempo sobre las adversidades, sobre las cosas que a veces pasan sobre nuestra mente y han preferido estar aquí, Señor. Yo te doy gracias por ellos, pero también aquellos que están allí, Señor, a través de estos medios tecnológicos, Señor, sincronizándonos y los que nos van a sincronizar porque estas prédicas quedan a perpetuidad allí, Señor. Gracias, Papito Dios, te entregamos absolutamente todo, limpia el ambiente espiritual, nuestros corazones, Señor, y gracias, Señor, por este día y te hemos orado en tu poderoso nombre y con el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Y entonces les comentaba que hoy es un día de júbilo porque hoy es nuestro último ayuno y ya como hemos aprendido en la palabra de Dios, el ayuno no es un día para estar vestidos de luto, para estar encorvados como juncos, dice la palabra, y tal vez quejándonos porque nos falta el alimento, sino es un día de alegría, es un día de fiesta donde nos colocamos nuestras mejores vestimentas y venimos aquí con un corazón completamente dispuesto a servir. Y aprovecho para saludar a los que están allí a través de las redes, de las plataformas. Por aquí veo a Anita Abril. Anita, buenos días. Anita estaba enfermita esta semana, espero que ya se encuentre muchísimo mejor. Veo a Clarita y veo aquí hay muchas personas más. Y bueno, buenos días. La palabra clave que quiero que hoy, o que más bien el Señor quiere que hoy tengamos en nuestro corazoncito, se llama comunicación. La comunicación. Y todo empieza a partir de que Dios tiene el control de absolutamente todo en nuestra vida. Y todo es con mayúscula, es todo, ¿sí? Y respecto a ello, nosotros como sus hijos, en todo momento estamos colocando muchas cosas a los pies de Cristo. Ahora vamos particularmente. Y entonces Dios sabe respecto de tu hijo, respecto de tu trabajo, respecto de la pareja, de nuestra deuda, de la enfermedad, de la tristeza, de esa felicidad que hoy estamos experimentando, tal vez la alegría, tal vez clamamos por la familia, por responsabilidades y compromisos que Él ya conoce y en general por los anhelos que hay en el corazón de todos y cada uno de ellos. Y todo, absolutamente todo, está en la mente y en el corazón de Papito Dios. Aunque a veces, y lo digo yo, gracias Sandrita, lo sintamos como que está distante, como que tal vez guarda silencio. Y hoy Él actúa y hoy habla. De hecho, está aquí entre nosotros y esta palabra no es de un hombre, sino es tomada de la palabra de Dios. Y quiero que hagamos memoria
respecto de nuestra vida hasta el día de hoy, de cuántos milagros hemos experimentado. Y tal vez tú dirás, pues milagros, a ver, yo pienso, pero yo estoy seguro que hay muchísimos. Y de aquellos, podría yo enumerarles, y hago aquí propaganda política pagada, la semana pasada cumplí 46 años, ¿sí? Es una bendición. Y entonces cuando me pongo a hacer memoria de los milagros que Dios haya podido hacer en mi vida, son 46 años. Son 46 años donde Dios cada día me ha despertado y me ha dado vida. Díganme si eso no es un milagro. Solamente ese pequeño inicio de infinidad de milagros, 46 años que cuando los multiplico yo por 365 días, que tiene un año, dan 16.790 días que he tenido de provisión, de alimento, de salud, de respaldo, de fortaleza, de tolerancia, de educación, y yo creo que la lista no terminaría. Y por supuesto, de problemas, de adversidades, pero hoy estamos aquí, ¿sí? Entonces, aquella situación que hoy traes aquí, que hoy viene en tu corazón, que el Señor ya conoce, no va a ser diferente. Dios está actuando. Y cuando les decía que revisáramos nuestra vida para ver cuántos milagros habían o se había manifestado el Señor en ellos, créanme que los que llegan a nuestra mente no son ni la millonésima parte de los que ya se nos olvidaron. Así es, no son absolutamente nada. Por eso yo escuchaba alguna vez que uno debiera ser tan ordenado que cada respuesta a oración, cada milagro que Dios hace en su vida, uno debiera anotarla. Y seguramente tendríamos una biblioteca llenísima de tantas maravillas que Dios hace en la vida de uno. Pero como somos tan ligeros y la palabra dice que somos aquellos que nos vemos al espejo y que apenas damos la vuelta ya se nos olvida, ¿sí? Entonces, Dios acaba de sacarnos de, no sé, situación X, y a los 2 segundos le estamos diciendo, pero Señor, ¿y con qué voy a pagar la deuda? Uy, Señor, y ya se nos olvidó que nos libró de otras más. Y en ese momento, pues, pienso, y Dios colocaba en mi mente, que tenemos que revisar el tema de la comunicación, y es la palabra que yo les hablaba al principio, comunicación. ¿Cuál es el lenguaje que estoy desarrollando, empleando con mi Padre Celestial? Y si revisamos la palabra de Dios, escúcheme bien, allí dice que no cae una sola hoja de un árbol sin que Dios lo permita. ¿Y cuántos dicen amén? Ah, bueno, aquí empezamos. Para lo que Dios colocó en mi corazón, comenzamos muy bien. Porque quisiera que alguno de ustedes, de los que hoy están aquí, o tal vez de los que están en las redes tecnológicas, porque aquí los puedo leer, que me diga exactamente en qué pasaje bíblico encontramos esa palabra. Y les pregunto, eso no está en la palabra de Dios. Eso no es palabra de Dios. Aunque esta frase hace referencia al poder omnipotente y omnipresente de nuestro Señor Jesucristo y de Papito Dios, que yo por supuesto lo creo y no lo pongo en duda, no es palabra de Dios. No es palabra de Dios. Tal vez la encontremos en ese texto cultural que encontramos allá afuera, donde encontramos al que madruga, Dios lo ayuda. ¿Sí? Y ese tipo de oraciones o de frases que coloquialmente las hemos escuchado y que creímos que son palabra de Dios, se van metiendo en nuestra mente, metiendo en nuestro corazón, y nosotros nos encargamos de replicarlas y de replicarlas. Y resulta que es que no acudimos a la palabra de Dios. Y allí acabamos de identificar en este preciso momento que tenemos un problema de comunicación con Dios. Y entonces vamos a la palabra. Vamos por favor a Juan 8, del 31 al 38. Ya está. Visa, ¿me ayudas? Juan 8, del 31 al 38. ¿La tenemos? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, está tardando Visa, pero vamos a hacerle. Entonces dice 31. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, y aquí yo pondría, Jesús entonces se dirigió a los de Casa Roca Villavicencio y les dijo, si se mantienen fieles
a mis enseñanzas, y aquí póngale subraya, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. O sea que aquí hay un requisito previo, que tengo que acudir a la palabra de Dios para poder ser realmente un discípulo. Y continuemos, dice, nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos librados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Y aquí viene a mi mente lo que nos decía el pastor César, que esto es como la mafia, una vez salvo, siempre salvo. Ya recibimos y somos hijos de Dios. Continuemos, dice, así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Sin embargo, procuran matarme, porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre. Así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Y yo creo que aquí fue bastante clara la palabra. Este pasaje bíblico describe puntualmente el lenguaje de comunicación entre nosotros y el Padre Celestial. Dice, aceptar mi palabra, hagan lo que el Padre han escuchado. Entonces nos exhorta a eso, a aceptar efectivamente su palabra y hacer lo que el Padre hemos escuchado. Entonces preguntémonos allí donde estamos, ¿será que sí estamos aceptando sus palabras? ¿Será que sí realmente estamos escuchando lo que está en su palabra? ¿Y será que lo que escucho, porque acabamos de repetir algo que escuchamos allá afuera y no de la palabra de Dios, es verdaderamente útil para hacer la voluntad de mi Padre? Y según lo que acabamos de leer de esta palabra, ¿a qué debemos ser fieles? Así empieza, dice, debemos ser fieles a la palabra, ¿cierto? Sí. A sus enseñanzas, dice puntualmente. ¿Y dónde encontramos esas enseñanzas? Precisamente en la palabra de Dios y no en lo que escuchamos allá afuera en la calle. Y dice luego que si vamos a la palabra, vamos a conocer la verdad. Y que esa verdad, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar la libertad. Pero el tema es que, como leímos en esa parte final del versículo 37, cuando no vamos a la palabra, estamos negando al Padre. Es decir, ahí dice, procuramos matarlo. Aunque esto es imposible, no podemos matarlo, estamos procurando porque estamos negando la palabra de Dios. Y en este punto, pues ya identificamos que tenemos un error en el lenguaje, que estamos hablando tal vez un idioma diferente y consecuentemente tenemos problemas de comunicación con Dios. Y cuando experimentamos ello, podemos escuchar a personas, incluso cristianos, con frases como, Dios no existe, Dios no me escucha, es que Dios no me contesta, es que ¿dónde está Dios? Es que ¿cómo Dios permite que pasen estas cosas? O tal vez Él anda muy ocupado por allá con otros temas y se olvidó de mí, me tiene castigado, en fin, muchísimas cosas. Entonces, ¿cómo está mi comunicación hoy con Dios? Entonces resulta que como esa comunicación con Dios tal vez está débil, no se fortalece todos los días, en todo momento en la palabra, pues no es fluida. Eso es como cuando yo me conecto al internet desde mi teléfono o cuando me conecto con una empresa de telefonía celular donde me da banda ancha y una navegación a altísima velocidad. Todo depende, ¿sí? Y así están nuestras respuestas. Y recordemos lo que dice el versículo 37. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Él dice, venga, yo sé que ustedes son mis hijos. Sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mis palabras. Entonces yo lo traduzco como, venga, yo sé que ustedes se congregan, yo sé que ustedes diezman y hasta chéverísimo, están sirviendo. Pero, ¿y conocen mi palabra? Es un interrogante esta mañana. Entonces, no solamente basta porque la salvación de nosotros no se da por actos y ya lo tenemos, es por gracia. No podemos hacer absolutamente nada para ganarnos su salvación, pero sí, eso no indica que no lo hagamos, que tengamos que hacer obras para ganar la salvación. La comunicación es un factor demasiado primordial. Cuando vamos a hablar de relación en cualquier ámbito, la comunicación es primordial. Una pregunta, ¿será que el trabajo que tenemos en algún momento lo recibimos sin manifestar nuestra intención de trabajar?
Yo creo que no, sí habrán algunas excepciones donde por obra y gracia, pero generalmente yo entrego mi hoja de vida y a respuesta me dan un empleo. O seguro la pareja que Dios nos regaló, nos enamoramos de ella sin verla, sin hablar, sin comunicarnos, ¿verdad que no? Necesitábamos esa comunicación. Y la comunicación no tiene que ser necesariamente verbal o auditiva. Hay diferentes formas de comunicarnos. Entonces, podríamos hablar de una carta, de una mirada, de una atención. Son actos que demuestran muchísimas cosas y hablan a veces muchísimo más que las palabras, ¿verdad? Pero asimismo, las tecnologías hoy en día nos dan esa posibilidad de comunicarnos con Papito Dios, porque podemos decir, venga, es que la verdad, la lectura se me dificulta, pero resulta que la encontramos en el internet. Yo entro a Google y le doy la Biblia en las versiones que usted se pueda imaginar, ahí las encuentro absolutamente todas. Si me da pereza leer, si el tema es de pereza, yo le coloco que me la lea y me la lee, ¿sí? Y además la puedo descargar en mi teléfono. No necesito ni siquiera internet. Voy a un lugar donde haya Wi-Fi, me conecto, la descargo y la llevo para todos lados, ¿sí? Entonces, ¿qué excusa tengo para no poder ir a la palabra? Yo creo que al día de hoy sería casi que ninguna, casi que ninguna. Y esta es la comunicación. Y nos comunicamos con el Padre a través de su palabra. Eso es sencillo. Y aquí quiero que hagamos una reflexión, porque podríamos hablar, si es que yo me comunico todos los días con mi papá, yo me mantengo en oración. Y la oración, pero por supuesto que es un medio de comunicación con Dios, pero si no está soportada, sustentada sobre la verdad, que es la palabra de Dios, yo puedo orar todo el día, pero voy a estar en desobediencia, porque es que yo tengo que tener una relación con mi papá, y entonces esa oración muy posiblemente se va a tornar diferente. Y aquí quiero que hagamos un paréntesis. Muy seguramente han escuchado que los amigos de lo ajeno oran antes de robar. Seguro. Dicen, Señor, que no me pillen. Y se meten a robar. Y son oraciones. Y entonces podríamos decir, es que solo oro. ¿Y dónde está la palabra? ¿Dónde está el respaldo de esa oración? Si no está soportado sobre la verdad. Él dice, vayan a la palabra y van a conocer la verdad. Y si conocen la verdad, van a ser libres. Entonces la oración, como nos han enseñado aquí en Casa sobre la Roca, nuestro tiempo devocional siempre inicia con la lectura de la palabra. Entonces yo leo la palabra, medito en la palabra, profundizo en la palabra y oro. Ese es el orden de las cosas. Pero es que resulta que a veces nuestras oraciones son solamente, Señor, buenos días, no he pagado el arriendo, no he pagado la luz, quiero ir a San Andrés, necesito ropa, por favor arréglame el carro, dame, y somos las hojitas que es dame, pero así no funcionan las cosas, porque entonces estoy tornando a Dios, aunque Dios es mi papá y efectivamente Él quiere darme todo y me quiere dar lo mejor. Ese no es el orden de las cosas. Él no es una lámpara ahí donde yo llegué a los pies de Cristo, froté la lámpara y le dije, bueno, Señor, yo necesito. Y ya. No, así no es. Entonces, aquí se viene a mi mente algo que vivimos aquí en la iglesia y se llamó las disciplinas espirituales. ¿Recuerdan las disciplinas espirituales? Pastor César Rueda, ¿sí? ¿Cuánta resistencia hubo a las disciplinas espirituales? Muchísima, muchísima. Y entonces uno preguntaría, venga, ¿y por qué tanta resistencia si sencillamente el propósito era, venga, no se queden solamente con lo que escuchan aquí en el pálpito, sino que vayan a la palabra y estudien? Entonces posiblemente podemos decir que no estuvo en mis planes aceptar la palabra porque no estoy señalando, me incluyo dentro de la resistencia. No era tal vez una prioridad en su momento. Tal vez decíamos, no, es que no tengo tiempo, pastor, yo me levanto súper temprano y ponerme a escribir eso, no, la verdad no, se me olvida, me da sueño, o sencillamente es que no quiero. ¿Ven? Y entonces hablábamos de que se resisten a mi palabra, decía la palabra de Dios, y uno dice, pero ¿yo cuándo? Y cuando hacemos memoria empieza uno a decir, a lo mejor sí. Entonces es un tiempo para que hoy revisemos. Pasó aquí en la iglesia. Pero el tema es que sí le queremos dar órdenes a Dios. Oye, yo no voy a tu palabra, yo no hago las cosas en orden, yo no estoy obedeciendo, pero tú sabes que necesito, ayúdame, colabórame. Y acorde a lo que ya hemos hablado a través de este tiempo, ese es el nombre de la prédica de hoy. ¿A quién estoy escuchando?
¿Quién estoy escuchando? ¿Cuál es mi Biblia? ¿La de allá afuera o la que Dios me entregó? Y consecuente con este problema de comunicación que ya identificamos, que es un problema de comunicación espiritual, del lenguaje o del idioma que ya es detectado, revisemos un par de frases más que son muy comunes en el lenguaje popular y que a veces las pudimos compartir y a veces creer como una verdad bíblica. Y en mi caso particular hoy Dios me exhorta a que fortalezca esa relación con Él, esa comunicación con Él que tal vez estaba rota y que hoy me está diciendo, oye, y te está diciendo, oye, ¿cómo estamos nosotros? La primera, o bueno, la siguiente, porque ya hablé de algunas, es el dinero es la raíz de todos los males. ¿Sí la han escuchado en la calle? Dicen, uy, no, eso el dinero, eso es la raíz de todos los males. Y primero que todo, esto es una frase que no es bíblica. Eso no lo encontramos en la Biblia. Y segundo, y no menos importante, eso es totalmente falso. El dinero no es la raíz de todos los males. Y algunos creímos equivocadamente, erradamente, que el dinero por ser un tema material, monetario, económico, no debería ser tema de enseñanza cristiana. Y aquí me estoy refiriendo a algo que aprendimos en Llaves del Poder. De hecho, les invito a que hagan Llaves del Poder. Y esto es una gran equivocación. El dinero es un tema netamente espiritual y bíblico. Y les voy a dar unos datos. Los evangelios contienen más advertencias acerca del dinero y el abuso del dinero que sobre cualquier otro tema. Estamos hablando mucho del dinero en la Biblia. 1 de cada 4 versículos de los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas son acerca del dinero. 1 de cada 4. 1 de cada 6 versículos del Nuevo Testamento habla sobre el dinero. Y entonces, si estamos viendo que en la palabra de Dios se habla del dinero, ¿cómo voy a decir que el dinero es la raíz de todos los males? ¿Sí? Y preguntaríamos, bueno, ¿y a qué se debe tanta insistencia de Dios con el dinero? Pues sencillo, sin duda, Él considera que el tema del dinero es demasiado importante para nosotros, sus hijos. La mitad de las parábolas, otros datos, la mitad de las parábolas de Jesús hablan sobre el dinero. Judas vendió al Señor Jesús, ¿por qué? Por dinero. Las sociedades más ricas del planeta Tierra son las que practican los principios económicos de la Biblia. Diezmo. Y Dios creó las riquezas, y como Dios creó las riquezas, pues por supuesto las está reglamentando en su palabra. Es lógico. Pero cuando no voy a la verdad y me rijo por lo que escucho en la calle, entro en un conflicto de comunicación. Y digo, no, el dinero es malo. Y entonces, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios al respecto. Vamos a Primera de Timoteo, del 6 al 10. Primera de Timoteo, 6, 10. ¿Vemos? Y dice lo siguiente: porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Qué diferente. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Sutilmente pareciera como similar, sutilmente, pero es bien diferente, ¿verdad? Entonces no es el dinero, sino es el amor al dinero, que es algo completamente diferente. Y resulta que el dinero en sí es un medio. El dinero es un instrumento que en sí mismo no es ni bueno ni malo, es un medio. El tema es que esto se complica cuando yo hago del dinero mi Dios y lo pongo en mi primer lugar. Y mi estado de ánimo depende de si lo tengo o no lo tengo. Y mis metas se encaminan a tener el dinero. Y entonces escucha muchos jóvenes que dicen, si llego a los 25 y no tengo 100 millones en la cuenta, yo me quito la vida porque esto no tiene sentido. Entonces, su objetivo, el dinero. Ahí ya estamos mal. Y ahí Dios me está diciendo, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, ya concluimos. El dinero no es la raíz de todos los males. Es el amor al dinero. Entonces, aprendimos cómo sutilmente, algo que escuchamos popularmente en el mundo, nos puede desviar. ¿Por qué? Porque no vamos a la palabra. Veamos otra frase, que yo sé que también la hemos escuchado todos. Dice, ayúdate que yo te ayudaré. Esa es popular. ¿Sí? En mi casa era, ayúdate que yo te ayudaré. Y Dios dice en su palabra, ayúdate que yo te ayudaré. No lo dice por ningún lado. La hemos escuchado, por supuesto, pero no es bíblica esta frase. ¿Sí?
Y Dios efectivamente sí nos exhorta en su palabra, en N cantidad de frases bíblicas, a que nos esforcemos, a que perseveremos, a que seamos valientes. Y un ejemplo de ello está en Josué 1:9. Vamos por favor a la palabra Josué 1:9. Y ya está. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Amén. Entonces, ven que Él sí conoce nuestra situación particular, y en esta prueba de la que hemos hablado inicialmente, que hablábamos de nuestros hijos, de nuestras finanzas, de las situaciones, ahí está Dios. Y aquí a través de esta palabra me está diciendo, oye Edwin, sé fuerte, valiente, nos está exhortando a que no tengamos miedo, a que no nos desanimemos, porque aunque no lo parezca, como lo hablábamos, nos acompaña a donde quiera que vayamos. Amén. Así es, palabra bíblica. Y esta es una de innumerables palabras y promesas de Dios para ti y para mí, que están ¿en dónde? En la palabra de Dios. Pero cuando yo no voy a la palabra de Dios, va a ser muy complejo el tema de comunicación con mi papito celestial, porque dice, venga, hagan lo que de mí han escuchado, pero si no estoy acudiendo al manual del fabricante. Y ustedes preguntarán, bueno, Edwin, ¿y a qué vienen todos estos ejemplos? ¿A qué va esto? Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? Y vamos a ir cerrando. Y el punto es muy sencillo. Vamos a Mateo 28, del 19 al 20, por favor. Mateo 28, del 19 al 20, que ahí está hablando de nuestra tarea más encomendada por Papito Dios. Y ese Mateo 28 tiene un título, que es la Gran Comisión. Entonces dice el 19 al 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Nuestra responsabilidad como hijos de Dios, el mandato del Señor para cada uno de nosotros, la Gran Comisión. Ninguno de nosotros puede decir que no está dentro de ese grupo. Somos todos, ¿sí? Entonces, ¿tenemos que hacer discípulos? Pero por supuesto. ¿Y qué debemos enseñarles? Dice, enseñarles a obedecer. Y cuando yo le digo, o cuando yo leo enseñarles a obedecer, es enseñarles a obedecer lo que a mí me parece que está bien. Es lo que está en la palabra. El 20 dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Es muy puntual. Y entonces, ¿cómo puedo conocer los mandatos si no tengo comunicación con mi Padre? Si sencillamente de pronto solamente me dedico a orar, pero no voy a la palabra, a la fuente, al agua de vida. Y si fijamos nuestras convicciones en emociones, en lo que a mí me parece, en lo que se repite ahí en la calle, pues voy a tener problemas y voy a continuar teniendo problemas y no voy a escuchar la palabra de Dios, no voy a sentir la palabra, el abrazo del Señor. Y yo quiero que se pregunten esta mañana allí donde están, allí en sus casitas tal vez, o mejor, más bien, el Señor me exhorta esta mañana que preguntemos, porque Él ya conoce esa respuesta, y te va a decir, oye, ¿cómo está nuestra relación? ¿Cómo está tu relación hoy con Dios? Dios ya conoce la respuesta. ¿Estás leyendo la palabra? ¿Estás acudiendo a la palabra? ¿O solo te estás quedando con lo que escuchas el domingo? Vienes el domingo religiosamente. Escuchas, sales muy contento, pero la palabra no está allí. Y yo me acordaba de alguna historia jocosa donde el pastor iba y visitaba la casa de una de los miembros de la iglesia, y llega el pastor y colocan la mejor mesa y está la Biblia, y como siempre en muchas casas encontramos que está la Biblia abierta en el Salmo 23 con la hoja amarilla porque absolutamente no la mueven de allí, ¿sí? Y entonces la señora coloca sus cubiertos de plata porque llegó el pastor y hay que atenderlo con lo mejor. Comen muy sabroso, oran y el pastor se va. Y entonces cuando la señora recoge todos sus cubiertos se da cuenta que le falta un tenedor. Un tenedor de plata, por Dios. Y empieza a pensar y dice, ¿será que el pastor se quedó con el tenedor? ¿Le gustó el tenedor y se lo llevó? Y pasa toda la semana y llega el domingo al servicio y no se aguanta. Y le dice, pastor, resulta que es que después de que usted se fue, yo lavé y todo esto y me faltó un tenedor y no lo encuentro.
Y el pastor le dice, es que yo el tenedor te lo dejé metido entre la Biblia. O sea que esa Biblia dormía el sueño de los santos. Era un sencillo objeto que no servía para nada. ¿Sí? Porque la palabra es efectiva y es poderosa mientras yo la haga mía y la haga propia, la lea y la practique. Mientras tanto, sencillamente va a ser inútil en mi vida. Entonces vamos entendiendo el punto, ¿verdad? Y parafraseando Mateo 24:5, que no está allí en la prédica, hay una advertencia poderosísima del Señor Jesús que dice que van a venir falsos profetas, ¿sí? Y que en su nombre van a engañar a muchos. Y acabamos de ver palabras que sutilmente parecen palabras de Dios. Y que en la boca de alguien que sea muy hábil para comunicarse, nos va a llegar al corazón y nos va a mover la emoción y vamos a creer y nos vamos a perder. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ir a la verdad, porque es la responsabilidad mía y de cada uno de nosotros de ir a la verdad. Segunda de Timoteos 3, 16 al 17. Ahí está. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Queremos aprender y enseñar? Es que más que querer aprender y enseñar es una responsabilidad. Debemos aprender para poder enseñar, porque recordemos que acabamos de leer que tenemos que ir y hacer discípulos, que es la gran comisión. Entonces necesariamente debemos ir a la palabra. ¿Queremos reprender y corregir? Tenemos que ir a la palabra de Dios. Pero muy tristemente a veces son nuestros niños, allí arriba en Iglesia Infantil, los que nos jalan las orejas, porque vamos en el carro y tal vez peleamos con nuestra pareja y entonces el niño dice, papito, pero ¿y dónde está el amor de Dios aquí? Y a veces ellos con su corazón tan lindo le hablan a uno y lo hacen sentir mal, porque no estamos siendo testimonio. Porque a veces es solamente cuando entramos por esas puertas y salimos y nuestra vida no cambia. Entonces es solo con la palabra de Dios. Dios nos promete en la palabra de Mateo, la que acabamos de leer, que si nos mantenemos en obediencia, dice que va a estar con nosotros siempre, hasta el fin del mundo. Pero es si estoy en obediencia. Y si vamos a la palabra, pues vamos a estar enteramente capacitados para toda buena obra. Y tenemos que quedarnos con esto esta mañana. Allá afuera en el mundo, los inconversos difícilmente van a ir a la palabra. Difícilmente, no la aceptan. Y entonces allí es donde entramos nosotros, los que tenemos esa obligación y esa responsabilidad de la gran comisión. Y si no voy a la palabra, y yo no puedo ir allá afuera con la Biblia aquí y decir, es que Mateo dice esto y tome. No es con bibliazos, es con mi testimonio. Ellos están observando. Entonces dicen, ¿sí ve? Y es cristiano. Eso sí lo dicen, ¿sí? Pero ¿qué testimonio voy a dar allá afuera si no me estoy sustentando, alimentando, fortaleciendo, renovando en la palabra de Dios? Solamente me quedo con lo que me entra por aquí. Y tal vez alguna vez vinimos a los pies de Cristo convencidos de que veníamos a recibir, voy a cambiar mi vida y entonces me voy a sentar allí en la iglesia y voy a empezar a recibir el poder de Dios y voy a que me atiendan, chéverísimo. Y en un principio, por supuesto que es así, porque hay un tiempo para todo. Y Dios dice que somos primero como niños, que tomamos leche, pero ya después somos adultos y necesitamos alimento espiritual sólido, ¿sí? Y Él nos dice, venga, yo lo voy a preparar y la iglesia sencillamente es la universidad que nos prepara en la palabra de Dios para que vayamos allá afuera y hagamos discípulos. Entonces nos llama a servir. Entonces hay un tiempo para aprender, pero no debemos quedarnos allí. Que podemos, por supuesto, que podemos quedarnos allí cómodos, sabrosísimo, pero no es nuestra responsabilidad. Nosotros estamos llamados a dar fruto. La palabra dice que si no damos fruto vamos a ser cortados. Entonces Dios no me bendice para que yo sea bendito y para que me quede con la bendición. Dios me bendice para que yo sea de bendición como su instrumento para muchísimos más. Entonces, ¿estás dispuesto? Es con la palabra de Dios. Entonces revisa hoy a qué tienes que morir. ¿A qué debemos morir esta mañana? Tal vez a la pereza, tal vez a la procrastinación, tal vez
al orgullo, al desánimo, no lo sé. Ya cada uno en su relación con Dios responderá. Dios nos anhela valientes y esforzados y solo estamos a la distancia de tomar esa decisión y de obedecer. Amén, iglesia. Entonces, comunicación es a través de la palabra. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te doy por esta hermosa mañana, papito Dios. Yo te agradezco con todo mi ser, papito Dios, porque cada día nos hablas de una forma tan puntual, papito Dios. Y hoy quiero que esta palabra, Señor, no se quede en la emoción, papito Dios, sino que simplemente sea llevada a la práctica, papito Dios, que tu palabra se replique, que nosotros seamos esos instrumentos multiplicadores, Señor, para que tantos que hay allá afuera que, como nosotros necesitamos de ti, Señor, puedan conocer, recibir tu abrazo, recibir tu palabra, Señor, tu consuelo, Señor, tu protección y tu cobertura, Señor. Gracias, Señor, por este hermoso momento de ayuno, Señor. Te entregamos nuestro corazón, nuestra vida, Señor. Gracias por estos 18 años en este lugar, papito Dios. Bendecimos a su propietaria, papito Dios. Y te damos gracias por ese nuevo lugar al que nos vas a llevar, porque yo sé que es la tierra donde fluye la leche y la miel y donde vamos a dar mucho fruto en tu poderoso nombre. Gracias, papito Dios, y te hemos orado en tu poderoso nombre y con el poder del Espíritu Santo. Amén y amén.